El tema que hoy nos ocupa lleva por título una pregunta que me parece muy actual. Yo diría que es uno de los 10 temas que tenemos en esta época que nos está tocando vivir. Y dice así, ¿qué hacer con el desgaste de los profesores? Vamos a tocar esta cuestión que está en el ambiente, que de hecho vemos en las noticias, en las redes sociales o incluso pues entre personas que de alguna manera tenemos que ver con este tema. Eso es algo que salta a la vista, es algo que se ve, que se platica, pero que muchas veces no se ha abordado lo suficiente. La mayor parte de las veces se queda como un diagnóstico o incluso como una queja, pero falta, en mi opinión, generar propuestas y es lo que yo, pues concretamente, pretendo hacer. Es verdad y yo estoy agradecido porque en las instituciones educativas a las cuales yo estoy vinculado, la verdad es que me he encontrado con espacios muy positivos que me han ayudado a crecer como persona y en este sentido estoy agradecido, ¿no? O sea, creo que hay precisamente, y lo puedo decir a título personal, también buenas noticias al respecto. Pero el hecho de que a mí me haya lo tocado, ¿no? El estar en espacios donde la experiencia ha sido muy positiva, no quiere decir, lamentablemente, que esto sea el común denominador a una escala global. Obviamente, en aquellos países cuyo desarrollo socioeconómico es menor, pues esta situación se agrava. Así que valorando los avances, las buenas noticias que también hay en este tema, pues nos acercamos a los focos rojos que también existen y que hoy pues es un tema totalmente ligado al derecho a la educación. Aquí yo no pretendo hacer un estudio o una conferencia de psicología social o psicología laboral, porque no es mi área. La que sí es mía es, por ejemplo, el derecho a la educación y pues voy a partir de eso en lo que he profundizado, ¿no? Como abogado, pero también como alguien que prácticamente desde que salió de la universidad comenzó a dar clases, no a tiempo completo, pero sí con las horas suficientes como para poder entender esta realidad que se está viviendo a escala mundial. Y que si se dan cuenta ustedes, no estoy partiendo de algo que ya todo el mundo sabe, que a nivel mundial hay un desgaste en el mundo de los profesores. Más bien doy el siguiente paso. ¿Qué hacer con ese desgaste que ya tenemos más que identificado? De manera que voy a desarrollar esta respuesta que busca responder a la pregunta a partir de 4 puntos que vienen desde la experiencia, desde reflexiones que he hecho y, repito, algo muy ligado al derecho a la educación, porque en principio, pues el derecho a la educación es que las personas en general, pero especialmente los niños, adolescentes y jóvenes puedan tener acceso a una escuela en condiciones, ¿no? Y al mundo universitario. Pero no debemos olvidar que para que ese derecho a la educación sea efectivo, pues se necesita cuidar a uno de los actores principales de este derecho, que son los profesores, los maestros, los catedráticos. Así que desde ahí lo vamos a abordar para plantear una propuesta. Si las personas que vean este espacio luego tienen otra idea, pues como siempre son bienvenidos a comentar. Yo nunca inhabilito los comentarios porque pues creo que es el primer paso para poder tener la voluntad de comenzar a hacer algo. Bien, entramos entonces al tema de qué hacer con el desgaste de los profesores. Hay 4 aspectos que tenemos que considerar. El primero es aceptar un problema evidente en todos los niveles y, aunque suene repetitivo, la problemática extra agregada con algunos padres de familia. No generalizo
porque toda generalización es una injusticia. Pero yo creo que el primer paso para plantear soluciones a esta pregunta es reconocer la realidad. Existe un problema de desgaste en las comunidades educativas y existe una ruptura entre lo que se enseña en el salón de clases y muchos padres de familia. No todos, porque conozco casos donde han ayudado a los colegios a generar eventos, incluso remodelaciones, ampliaciones. No hay una generalización, pero si vamos a porcentajes, pues un amplio número, una cantidad significativa, pues sí está en esta situación de que la escuela dice una cosa, en la casa se dice otra, y al final de cuentas, pues llegamos a conductas que al final afectan al estudiante, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo faltar? Pues sí, sí falta, sin que haya un motivo. Por ejemplo, pues si se va a acudir a un trámite o incluso un viaje, pues es válido el pedir el permiso porque los viajes ilustran. Pero cuando es simplemente para quedarse en la nada, pues este tipo de contubernio, vamos a decirlo así, o de papás que le dan la razón al estudiante cuando no la tiene, pues obviamente agravan la problemática. Por supuesto, cuando el estudiante tiene la razón, hay que dársela, porque tampoco por el hecho de que alguien dé una clase o de que alguien sea maestro, ya lo vamos a asumir en términos absolutos y se va a negar que ha habido casos donde puede haber injusticias en el salón de clases y si el profesor es el que está equivocado, pues con toda claridad también hay que señalar. Entonces, el primer paso es dejar de ver este tema underground, dejar de ver este tema como que está, pero no está, y asumir, partir de la realidad, de la situación de que en el mundo educativo hay muchas personas que están renunciando a la docencia porque ya no saben cómo manejar la sobrecarga burocrática porque ya no saben cómo manejar planeaciones que tienen unos indicadores totalmente desconectados de la realidad y del propio calendario escolar, del factor tiempo. Profesores que también experimentan. Yo escuchaba a un maestro que tiene mucha experiencia en el mundo universitario hace poco decir que obviamente conforme él crece en edad, en número de años, pues también se va volviendo más desgastante, ¿no? O sea, hay que mantener un equilibrio entre la edad y la necesidad, claro, de innovación, pero también reconociendo que hay límites, que obviamente se puede ser un profesor en la tercera edad y estar tremendamente actualizado, los hay y merecen todo nuestro reconocimiento, pero sí reconocer de que la edad influye, sí reconocer que hay un cansancio que lógicamente mina la creatividad a la hora de plantear clases interesantes. Muchas veces lo que debería de enfocarse en la clase en tiempo real, la energía que debe de enfocarse en la clase en tiempo real, se pierde por lo difícil del llenado del formato. Y aquí yo pienso que la pedagogía que actualmente está en crisis puede salir de esa crisis convenciéndose a sí misma de que son pedagogos para generar formatos a quienes no son pedagogos, pero sí saben enseñar. Por supuesto, aquí depende de la ley de cada país, del grado, de si es licenciatura o no. En el campo de una licenciatura en educación, pues desde luego que se necesita haber cursado pedagogía o una licenciatura acorde. Pero, por ejemplo, en una facultad de arquitectura, pues no va a ser tan factible que tengas un arquitecto y un pedagogo. Vas a tener un arquitecto que tiene experiencia en el diseño del render, en las visitas de obra, y tu pedagogo o tu pedagoga, pues te toca enseñarle a enseñar. Pero si el formato se vuelve un imposible, pues entonces, aunque se puede escuchar fuerte, pues el pedagogo no está cumpliendo con su tarea. Entonces, el pedagogo tiene que hacerla de traductor, sí exigir una planeación, porque no se puede improvisar, pero tiene que ser una planeación
acorde a la realidad, porque a veces es curioso que las planeaciones piden partir de una situación didáctica real, pero el formato no parte de una situación real, parte más bien de un papeleo que en la mayoría de los casos no se corresponde con los retos o con los dilemas que viven los estudiantes. Entonces, el primer paso es reconocer que a nivel mundial, pero especialmente en los países que se ven afectados por la falta de desarrollo socioeconómico, no solamente digo desarrollo económico, porque muchas veces se piensa que solo lo económico es suficiente y no es así. Para que haya calidad de vida, lo económico tiene un papel preponderante, pero no un papel único ni un papel absoluto. Entonces yo hablo más bien de países con menor desarrollo integral. Obviamente ahí la falta de presupuesto al final repercute en el cansancio. Repito, el primer paso, aceptar una problemática a 2 grados o en 2 dimensiones. La primera, en el interior de las instituciones, y la segunda, por el desgaste que produce una ruptura de facto con muchos padres de familia, donde en vez de hacer equipo maestro, padre o madre de familia, pareciera pues que se tiene que dar una antítesis, ¿no? Entre uno y otro, como si fuera agua y aceite. Y eso pues toca superarlo a través de mesas de diálogo, a través de proyectos en común. Y cuando digo proyectos en común no me refiero a una conferencia eterna o que también se vuelva burocrática la formación. Las conferencias son importantes, pero con un buen conferencista y sin exagerar en la extensión del tiempo. Entonces, insisto, aceptar esta problemática es el primer paso para resolverla. Ya de ahí vamos a abordar ahora el tema 2 o el subtema 2, 3 y 4. Estos tres últimos ya dan forma y fondo a la propuesta, al planteamiento que yo quiero hacer. Entonces, en el primero, confirmo el diagnóstico que se respira en el ambiente de un desgaste, de un agotamiento. Me decía hace poco una persona que está en el área directiva lo difícil que es ahora conseguir un maestro, ¿no? Me decía que había renunciado la maestra de física y conseguir a otro profesor o a otra profesora parecía mi misión imposible. Cuando tenía algunos aspirantes en mente, les llamaba y le decía, mira, enseñar me gusta, pero en el contexto actual no me veo haciéndolo, porque me voy a pasar más tiempo discutiendo que realmente enseñando. Y esto va generando también un déficit vocacional, un déficit de falta de profesores, ¿no? Entonces, hay que aceptar que esto está pasando y que una vez que acepto la realidad, pues estoy en condiciones de cambiar. ¿Cuál sería entonces una primera sugerencia muy concreta que no requiere de gran complicación? Pues la tenemos en el punto 2. Pasar de la cantidad de actividades a la calidad de las mismas mediante una evaluación realista. Lo explico en otras palabras. Se hacen muchas cosas que no sirven. Gastan energía, tiempo y dinero que pudiera utilizarse para pintar un aula, para financiar un curso y se cree que a mayor cantidad de actividades vamos a tener una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto es falso. Tenemos que pasar, y esa es la primera propuesta, está en el punto 2, de la calidad, perdón, de la cantidad a la calidad. Esto es lo importante. No se trata de hacer 10 actividades que van a provocar que los estudiantes y los maestros dejen de dormir. Mejor pasar de 10 actividades a 4, 6 menos, pero que van a dar un resultado en descanso, en creatividad, en humor, en disposición. Sacrificar una actividad en favor del descanso es ganancia. Aquí nadie está diciendo que no se trabaje. Aquí nadie está diciendo de que se suspenda el festival del Día de las Madres o del Día del Padre. Por supuesto que ahí hay que buscar, ¿no? De que pues sea un evento vistoso, de calidad.
pero saber distinguir lo esencial, lo que no se puede quitar porque se perdería la esencia, ¿sí? De aquello que está de sobra, que está de más, que a lo mejor lo hiciste hace 5 años y hace 5 años respondía, pero hoy, transcurrido el tiempo, ya no resulta, ya no responde y solamente cansa. Ahora, ¿cómo se puede hacer el filtro entre las actividades que se deben mantener y las actividades que se deben de quitar? Bueno, la respuesta es a través de una evaluación, pero yo agregué la palabra realista, porque muchas veces la evaluación se vuelve poner un archivo en Drive y que cada uno escriba lo que le parece, y esto en sí mismo es bueno porque todos participan y aparte el tener un archivo en común es una maravilla. O sea, la tecnología es a favor y el poder escribir todos en el mismo lugar es excelente porque ahorra tiempos de junta. O sea, el problema no es eso. El problema es que muchas veces se evalúa fuera de la realidad. A mí me tocó hace ya un buen rato, quizás hace 9 años más o menos, que en X lado se hizo un evento para estudiantes y cuando yo entré a platicar con ellos, pues me habían dicho que el evento salió muy mal, los propios estudiantes que no les había servido, y luego tuve acceso por circunstancias que lo ameritaban, que lo justificaban, a la evaluación que se hizo. Y en la evaluación salía de que todo había sido de maravilla, pero en el contacto con el terreno, con la realidad, pues había una incongruencia. Entonces, no solamente es evaluar, hay que hacerlo de forma realista, porque el autoengaño, pues es lo contrario a cualquier tipo de avance, a cualquier tipo de reforma, a cualquier tipo de reestructura. Entonces, aquí la clave es la calidad. Y cuando digo calidad, me refiero a mantener un equilibrio entre sana exigencia, creatividad y descanso. Si hay simultáneamente creatividad, sana exigencia y descanso, eso es un indicador de que esa actividad puede ir adelante. Y desde luego el impacto, por ejemplo, se llevó a cabo este evento, en tu trato con los estudiantes, ¿ves un eco? Cuando te dicen, aquella vez que fui al museo y te lo repiten varias veces, bueno, eso es un indicador que esa visita al museo sirvió más que una presentación en la pantalla. Y claro que también hay que traer material para proyectar, pero no hay que agotarlo a eso. Yo defiendo mucho el enfoque de aprendizaje fuera del aula, que ya en su momento puedo desarrollar un tema sobre este. Entonces, qué importante es hacer una depuración, hacer un filtrado para pasar de una serie de actividades donde el criterio es la cantidad a una serie de actividades donde el criterio es la calidad y además que sean actividades conectadas con el mundo real. Hay una crítica hacia la educación de Albert Camus, aquel gran filósofo del existencialismo, y Albert Camus decía que pues el problema de la educación es que estaba desconectada de la realidad. Y claro que en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe darse lugar a la utopía, a las metas que a lo mejor no se pueden alcanzar, pero que te impulsan a acercarte lo más que puedas. O sea, la utopía es necesaria, pero dentro también de una utilidad, de una practicidad que incluya lo económico, pero que también trascienda a lo económico, ¿no? Porque si lo reducimos a lo cuantitativo, se pierde lo cualitativo. Y no se trata de elegir entre uno y otro, sino de integrar. Entonces, Albert Camus hizo esta crítica. Recordemos que Albert Camus es incluso ganador, recibe el premio Nobel por su contribución a la literatura, a la filosofía, pero Albert Camus es una crítica que es válida en 2025. O sea, esa actividad que vas a poner realmente prepara al estudiante para el mundo real. Vamos a poner un ejemplo. Si das una materia, una asignatura relacionada con la economía, tienes que preguntarte si las actividades que estás haciendo les servirán, por ejemplo, para que cuando egresen tengan educación financiera y no se gasten más de lo que tienen o aprendan la diferencia entre ahorro e inversión. Si la actividad no apunta a lo que se van a encontrar en las calles, pues es una actividad eficiente.
¿sí? Y claro, debe de ser también una actividad que incorpore los valores, porque necesitamos las dos cosas, capacidad, competencia, pero también humanizar estos procesos, porque hoy día hay un déficit académico, pero también hay un déficit ético. Entonces, la primera propuesta es, antes de que inicie el ciclo escolar, algo tan simple como sentarse y hacer un filtrado. De 10 actividades vamos a pasar a 4. ¿Sí? Y dentro de cada materia, dentro de cada asignatura, no se trata de hacer 60 tareas, porque tienes que calificar 60 cosas y eso no es realista. Simplemente pueden ser 3 por periodo, 2 por periodo. Y si están bien diseñadas y responden a lo que sucede en las calles, y cuando digo responde a lo que sucede en las calles, también me refiero a la falta de valores, pues en ese momento el impacto va a ser positivo. Y habrá quien diga, pero solo 2 o solo 3 sí, porque las otras 4 que quitaste las ganas en disposición. Bueno, entonces la segunda propuesta creo que es muy simple, es un tema de planeación, es un tema de sentarse y evitar agotarse, ¿sí? Porque el agotamiento no lleva a nada, sino a una repetición sin sentido de algo que se pudo haber hecho con mayor sentido de actualidad, de creatividad y de conexión con temas fundamentales que hoy se requieren y que se van a requerir siempre, como cuestión de alimentación, es decir, enseñar el tipo de alimentos que conviene comer, cuestiones de inteligencia emocional, cuestiones de educación financiera. Bien, este es el segundo punto, aprender a depurar las actividades y no engañarse con la evaluación. No se trata de quedar bien con el certificador, sino o con el visitador, sino de reconocer esto funcionó y esto no. Si funcionó, pues vamos adelante y si no funcionó, pues corregirlo. Bien, esa es la primera solución que equivale a nuestro segundo punto de este tema. El tercero, aquí pues quiero abrir un paréntesis. Yo realmente pues soy un maestro, no a tiempo completo, sino de horas, pero estoy vinculado al concepto de escuela católica, porque yo apuesto mucho por la educación católica y por eso la propuesta que voy a hacer en el punto 3. Pero también durante algunos años me tocó trabajar en una universidad que era laica, es decir, que no tenía ninguna religión y perfectamente me pude adaptar a las circunstancias, ¿sí? Porque pues un católico, precisamente por la tradición que nos dejó la patrística, la escolástica, podemos vincularnos con asignaturas no necesariamente religiosas. Entonces, también tengo experiencia en ese campo. Sin embargo, ahorita me voy a referir al aporte concreto del perfil de un maestro católico y los demás puntos pues son aplicables a cualquier tipo de institución educativa, sea o no católica, porque depurar actividades aplica para cualquier centro educativo. Bueno, en el caso nuestro de instituciones de inspiración cristiana, una tercera respuesta a la pregunta ¿qué hacer con el desgaste de los profesores? Es cuidar la vida interior desde la perspectiva de la fe. Los grandes fundadores de congregaciones religiosas o de órdenes religiosas que generaron colegios, aquellos que están en proceso de canonización o que han sido declarados santos, porque no todo fundador por ser fundador es santo, pero los que ya están en camino y los que ya han sido reconocidos. Me refiero a los que su vida avala que vivieron lo que enseñaron. Bueno, ellos recomiendan y dicen que no hay manera de ser maestro si no cuidas tu vida interior. Y tienen razón. Si uno se olvida de la fe, se vuelve monótono. Si uno se olvida de la fe, se empieza a tomar las cosas de forma personal. Si uno olvida la fe, pierde esa fuerza que te sostiene cuando pues estás pasando un mal momento y a lo mejor no tienes la disposición de otros días para la clase de las 7 de la mañana. Por lo tanto, ¿cómo poder lidiar con un mundo cada vez más complejo que le pone obstáculos a la escuela? Pues la fe es también un camino para responder al desgaste de los profesores, porque además de que Dios interviene en la historia y creemos que nos ayuda en esta tarea, hasta psicológicamente, o sea, aún reduciéndolo a lo psicológico, nos genera la capacidad de poder lidiar mejor con lo que vamos viviendo. Y pongo un ejemplo.
El estrés que se acumula, sobre todo al final de un semestre de clases, si tú estás acostumbrado a tener un momento de oración al día, logras procesarlo mejor, logras hacer digestión. Yo lo comparo mucho. Un maestro católico que no tiene esos momentos pasa como cuando comes de más. Cuando alguien come de más, le empieza a doler la cabeza, obviamente se siente lleno, tiene malestar, le da sueño, pero tampoco se puede dormir porque puede haber ahí alguna condición en el cuerpo. Pues de la misma forma, o sea, un maestro que no tiene momentos de reflexión, de contacto con Dios, bueno, en el caso de los católicos, a través de la oración, pues lo que va a pasar es que se va a indigestar de estrés, porque no va a ser capaz de descubrir a Jesús presente en sus alumnos, incluso en los más difíciles. Y cuando se pierde esa perspectiva, pues todo se reduce a cumplir un horario. Y esto, lógicamente, debilita y aumenta el desgaste. Por lo tanto, un profesor que vive con naturalidad su fe está mucho mejor preparado para enfrentar la adversidad que alguien que no cuenta con esta herramienta, que además esta herramienta tiene la característica de que no se la da uno a sí mismo, sino que viene del exterior, de Dios que actúa en nosotros, en las personas y por supuesto en la iglesia, que es el ámbito existencial que Jesús dispuso precisamente para tomar fuerza cuando pues toca diseñar un examen, cuando toca incluso aclarar una situación de injusticia, ¿no? De que te cita un papá o una mamá diciendo que por qué su hijo sacó cero, bueno, pues hay esta evidencia y esta rúbrica. Entonces la paciencia de saber dialogar y de saber aclarar la situación sin tampoco enojarse o cerrarse a escuchar, bueno, pues eso es un fruto, una consecuencia de alguien que cuida su vida interior. Ahora, la pregunta es, en el caso concreto de las instituciones católicas, ¿cómo favorecer que el personal docente, administrativo y desde luego del área de intendencia y mantenimiento, que también es muy importante, también forman, cómo las instituciones pueden favorecer la vida interior? Pues lo pueden favorecer de tres maneras. Habría otras, ¿no? Primero, ofrecer espacios de formación, pero con facilidad de horario y sin saturar. Eso de que te vayan a ofrecer un espacio de formación cuando toca un puente, puente es el nombre que le damos a algunos países a cuando es día festivo, un lunes o un viernes. Bueno, poner una formación en puente no ayuda. No ayuda en lo más mínimo porque Dios no quiere que renunciemos al descanso. El descanso, incluso lo dice San Ignacio de Loyola, en los ejercicios permite una mayor disposición a Dios. Entonces, ofrecer formación, pero con facilidad de horario y modalidades. Eso es lo primero. Lo segundo, si hay un espacio de retiro, que sea un espacio de retiro, o sea, con la metodología de dar dos o tres charlas alternadas por trabajo personal individual, en silencio, momentos de convivencia y de oración, pero un retiro. No llamar retiro a lo que es una serie de dinámicas de integración sin fin que no responden al contacto con Dios. Sí, Jesús no se la pasaba haciendo dinámicas de integración con los discípulos, los llevaba a la oración conectándola con las experiencias que vivían, cuando los mandaba de dos en dos y regresaban y les platicaba, no, pues que en tal lado nos corrieron, no, pues que en tal lado nos recibieron bien. Eso es la dinámica que se tiene que ofrecer. Y luego lo tercero, claro, pues que siempre hay una capilla en condiciones, limpia, iluminada, con buena ventilación y que esté disponible para los momentos obviamente apropiados. No vas a dejar de dar la clase para irte a la capilla, sino buscar algún tiempo en el receso o en una hora libre para cuidar esta parte, ¿no? Yo en particular, pues agradezco mucho porque en las instituciones a las que estoy vinculado se me ofrecen estos espacios y a mí me han ayudado en momentos de saturación a encontrar ese momento que te va capacitando y que no está peleado con lo académico, que no está peleado con que te dediques también a tu carrera más allá de las horas de clase, sino que todo esto lo integra. Entonces, aquí hay una realidad. Si queremos que las escuelas católicas se renueven, si queremos que las escuelas católicas sean una respuesta que provoque que los estudiantes sean felices, que encuentren su lugar, pues primero hay que cuidar cómo está la persona que forma. Y la fe bien llevada ayuda,
a que estemos mucho mejor y en condiciones. Esto es importante porque decía Juan Pablo II que la oración a veces cambia lo externo, ¿no? Hay intervenciones directas de Dios en lo externo, pero decía él, está en los apuntes de sus retiros que acumuló a lo largo de los años y que luego su secretario compiló y publicó y que son una maravilla, pero decía, la mayoría de las veces no hay un cambio exterior, sino una cualificación interior. Entonces, esa cualificación interior me va a dar los elementos para lidiar con estudiantes que a lo mejor son apáticos. Esa cualificación interior me va a ayudar a apoyarme en aquellos estudiantes que sí se interesan, que sí participan y que te da como fuerza y te anima, ¿no? A mí algo que valoro mucho es cuando un exalumno, una exalumna me escribe después de tiempo y me dice esto me sirvió y entonces va recuperando, ¿no? Esa apertura a los resultados a largo plazo, pero que muchas veces cuando Dios nos ve desanimados, pues permite que nos enteremos para tomar fuerza en esta tarea. Bueno, entonces esto es el rubro específicamente, bueno, para aquellos maestros, ¿no? Que ejercemos las clases en instituciones de inspiración cristiana, no necesariamente para los que dan clases de pastoral. Yo de hecho, actualmente no doy clases de pastoral, doy de materias laicas, pero aún en esas materias yo lo puedo vincular con la fe, porque la ventaja de la fe católica es que está relacionada con todas las áreas de conocimiento. Yo me acuerdo que hace unos años había un anuncio de la Conferencia del Episcopado Español, la Conferencia Episcopal Española, para promover la hora de religión. Y a mí ese anuncio me pareció perfecto porque en el anuncio salía un profesor que le preguntaba a los estudiantes, ¿tú qué quieres ser de grande? Y uno le decía arquitecto, y entonces vinculaba la arquitectura con la religión, ¿no? Y aparecía, no sé, la Catedral de León en España, la Catedral de Notre Dame, el gótico, ¿no? Otro decía, no, pues yo quiero ser abogado, entonces aparecía toda la herencia del derecho canónico. Otra alumna decía, yo quiero estudiar medicina, entonces aparecía pues los aportes, ¿no? Por ejemplo, de San Camilo, que inventó la camilla y el cómo mover a los pacientes de la cama a la camilla a través del movimiento con las sábanas, etcétera. Entonces, esto abre un potencial oculto que se tiene que redescubrir para ir a mejor, porque finalmente este tema yo lo que quiero es que vayamos a mejor, no que desertemos, no que nos vayamos, no que sigamos en esta situación de desgaste, sino un punto y aparte para escribir un nuevo capítulo. Esto puede sonar un poco cursi o de autoayuda, pero es real. Bien, esa sería la solución 2 de nuestro, que equivale a nuestro punto 3. Bueno, repito, sobre todo para instancias católicas. Ahora, más allá de las instancias católicas, propongo el punto 4, que sería la solución 3. Atreverse a dar el paso de invertir. Cada institución educativa, pública o privada, tiene sus límites. Indudablemente, no todas las escuelas tienen los mismos ingresos, no todas las escuelas tienen las mismas posibilidades, pero las que la tienen deben de atreverse a invertir. Hay un miedo total por parte de instancias, sectores públicos, privados, esto es global, a invertir. ¿Qué significa invertir? Pues atreverse a poner en juego una parte del presupuesto para que mejore la calidad educativa. Y aquí pues voy a tocar un tema que es delicado, que es difícil, pero creo que llegó la hora. En ciertos sectores pasa que ante la falta de oportunidades económicas y de circunstancias precarias en los que están algunos docentes o muchos docentes, y esto es injusto porque el trabajo del maestro no solamente es la hora de clase, es calificar, planear. O sea, digo, nunca te lo van a poder pagar al 100% porque también un maestro da cosas que no se pueden cobrar, ¿no? El tiempo que das de escuchar a un alumno en problemas, pues eso lo haces por vocación. Pero la realidad es que hay profesores que están en una situación precaria y de pronto los estudiantes que vienen de otro sector y que han tenido más oportunidades, pues se vuelve difícil porque imaginemos dar una clase de historia. Claro, tú dando una clase de historia
conociendo el tema, pues es suficiente para darla. Pero ¿qué pasaría si aparte de conocer el tema, se dieran las condiciones económicas para que pudieras viajar a esos monumentos sobre los cuales estás hablando? Claro, esto implica mejora de prestaciones para que sea posible y desde luego requiere de los diversos actores de la sociedad para que se pongan de acuerdo. No solamente es un tema de los gobiernos, no solamente es un tema privado. Pero qué importante sería generar esas condiciones para que el profesor de historia pueda viajar a esos monumentos. Sí, hay quien lo ha logrado, pero muchas veces porque tiene otro tipo de trabajo, no porque directamente lo reciba de las horas clase. Entonces, obviamente, imaginen el factor diferencial que se daría de alguien que pueda explicar tu monumento porque lo ha estudiado, que eso es importante, pero que aparte lo haya visto y agregue anécdotas sobre la emoción que le produjo verlo. Este tipo de cuestiones hablan de invertir. En el ámbito privado, porque claro, en el público es diferente, en el ámbito privado incluso sería un factor diferencial. Si tú mejoras las prestaciones laborales de un profesor en comparación a las otras instituciones, pues eso da una ventaja, porque el profesor va a estar más contento, va a estar más realizado y podrá compartir esa realización y no tener una actitud, pues que muchas veces puede derivar en frustraciones que luego se llegan a proyectar en clase y que afectan, obviamente, el ambiente en el aula. Entonces, qué importante es atreverse a pensar diferente los presupuestos. Yo no digo derrochar y tampoco digo que todas las instituciones tengan la misma capacidad de hacerlo. Aquí lo lógico es que cada una, de acuerdo a la legislación vigente de los distintos países y de acuerdo al presupuesto, pueda decir, bueno, en nuestras posibilidades podemos invertir en tal cosa. Y esa va a ser la apuesta de este año. Y entonces se van a dar mejoras. Ahora, yo hablo de invertir generando programas diversos de acción. Por ejemplo, hay instituciones que han dado el paso de financiar la maestría y el doctorado, o sea, los estudios de posgrado, a sus colaboradores, a sus empleados, y entonces les financian la maestría. Esto, por ejemplo, es inversión, nada más que, eso sí, se tiene que llegar a un acuerdo contractual. Aquí obviamente hay que revisar los artículos de las leyes referentes al campo laboral, porque en cada país varía, pero entre checar la legislación civil y la legislación laboral, se puede llegar a un convenio, un contrato de decir, bueno, te lo vamos a financiar a un 80%, pero si tú decidieras irte a otra institución, bueno, en ese caso obviamente se permite, pero habría que reembolsar tal porcentaje, ¿no? En tanto tiempo y que se haga con esta transparencia. Legalmente, por supuesto, no puedes obligar a una persona a que siga trabajando para ti. Esto no es una dictadura, pero se puede llegar a un acuerdo porque las instituciones que no lo han hecho luego financian el posgrado, los llaman de otro lado que no lo financió, se van porque hay libertad de hacerlo. Sí, el derecho de elegir tu trabajo es un derecho humano, pero claro, hay instituciones que dicen, ya no me arriesgo porque si se va, no benefició a mis estudiantes, no me benefició a mí. ¿Y en dónde estuvo la inversión? Bueno, pues todo eso se puede a través de la libertad contractual establecer. Entonces creo que debe de haber un programa, sí, que ya se está haciendo en muchos lados, pero hay que fortalecerlo de permitir o financiar los estudios para elevar la calidad educativa. Y esto se tiene que ver tanto en el sector público como en el sector privado. Otro programa, sí, también es, bueno, la cuestión de ofrecer pues algún tipo de consultoría, de acompañamiento gratuito para quien pueda pues en un momento dado descubrir de que lo necesita y para lo del acompañamiento no se requiere tampoco entrar en crisis, puede ser antes de entrar en ella porque es sano, se tenga o no se tenga un problema, entonces aquí hay un programa de acompañamiento y luego también los programas de dar prestaciones laborales por encima del mínimo de ley. Este tipo de iniciativas que van a provocar, bueno, pues en el sector privado que tengan más alumnos, porque lógicamente, claro, no se trata de tener por tener, pero sí se necesita una matrícula para poder operar. Y en el sector público, pues desde luego da respuesta al hecho que cobras impuestos, ¿no? Y pues el ciudadano promedio
al ver que se están usando para bien, pues no es que se ponga feliz de pagarlos, pero desde luego le va a encontrar un sentido a pagarlos. Obviamente que para pagar impuestos, eso es un imperativo ético y legal, pero cuando además se ve el fruto de ese pago, pues lógicamente hay una mayor recaudación, o diríamoslo así, hay una mayor disposición a la recaudación fiscal. De manera que concluimos con lo siguiente. Reconocer, punto uno, que hay un desgaste real del personal docente y que se expresa en que muchos renuncian, en que ya pocos se postulan para hacerlo y en ese divorcio ruptura con los padres de familia también, ¿no? Donde se vuelve una especie de guerra de quién tiene la razón en detrimento de los estudiantes, que lógicamente tienen que ser la prioridad y la razón de ser. Entonces, el primer punto, reconocer el problema, dejar de mirar para otro lado y abrir el diálogo, espacios como este que estamos teniendo y que puede salir algo bueno, ¿no? Y creo que sale algo bueno. Y en cuanto a las soluciones, pues la primera, pasar de la cantidad a la calidad a través de una evaluación realista. La segunda, que tiene que ver con las instituciones de inspiración cristiana, pues que como profesores nos animemos a mejorar nuestra relación con Dios, la calidad de la vida interior, y ya dijimos, con formación en diferentes horarios y modalidades. Si se ofrece un retiro, que realmente sea retiro y que no se confunda con una terapia. La terapia es buena, pero son dos cosas diferentes entre retiro y terapia. Y también, pues desde luego, espacios en donde se pueda ir a hacer oración. Incluso hay ahora universidades laicas que tienen una sala de meditación. Y aquí es donde yo a veces digo, bueno, si estas que no tienen una identidad cristiana tienen una sala de meditación, pues con mayor razón nosotros que tenemos todo un desarrollo espiritual de siglos, ¿no? Y luego atreverse a dar el paso de invertir. La tacañería o el exceso de control de los presupuestos lo único que hace es minar los problemas y predisponer a que la institución desaparezca. En cambio, cuando se invierte, esto genera futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una institución, en este caso, refiriéndome al sector privado, que es el que yo conozco, una institución de años desaparece porque no se invierte, pues es una pena, es una tragedia, es una verdadera tragedia. Y no queremos eso. Lo que queremos es que estas instituciones que han forjado a sociedades enteras y que las han forjado para bien, continúen, pero con la inversión necesaria, reinventándose, porque pues, hay que responder, ¿no?, a los retos sociales, económicos y políticos, pero sin perder la esencia. Entonces, yo creo que esto no es lo único que se puede hacer, es como una lluvia de ideas, pero necesaria para que realmente los estudiantes en su paso por las instituciones educativas tengan herramientas, herramientas conectadas con la realidad, profesores, profesoras que inspiren, porque muchas veces no hay esa inspiración, hay más bien una ruptura y de ese modo, corrigiendo esa ruptura, pues se puede hacer algo que responda o bien a la pobreza en su faceta material, porque la educación bien llevada ayuda a salir de la pobreza material, o bien si el contexto no es de pobreza material, pero sí de pobreza de sentido. Escuchaba yo a un grupo de profesores hablar de la pobreza que es la falta de razonamiento. Yo nunca lo había pensado, pero si es otro tipo de pobreza, pues también responder a ella y abrir canales de comunicación, empezando por crear conciencia sobre este tema.